Padre Eliseo Vainilla dirigía la parroquia de San Marcos en San Cristóbal de las Casas desde marzo de 1963. Los fieles llegaban cada domingo a las 7 de la mañana para la misa principal. El 12 de abril de 1964, 73 personas comulgaron con sangre humana. Dime en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Cuántos sabían que los 3 acólitos habían sangrado la noche anterior? Gervasio Montemayor llegó temprano esa mañana. Barría la nave central cuando notó el cáliz dorado sobre el altar. La copa brillaba diferente. Adentro había un líquido más espeso que el vino habitual. Tocó el borde con un dedo. El líquido se pegaba como miel oscura. Gervasio había limpiado ese cáliz durante 12 años. Nunca había visto nada así. La textura recordaba jarabe espeso, pero el color era más profundo que cualquier vino que hubiera conocido. Los 3 acólitos aparecieron a las 6:30. Camilo Herrera, de 14 años, Evaristo Zúñiga, de 16, Baudilio Campos, de 15. Los 3 tenían vendas en el antebrazo izquierdo. Las vendas eran nuevas, blancas, con bordes perfectos, como si las hubieran cambiado esa misma madrugada. Padre Vainilla salió de la sacristía con la casulla blanca puesta. Miró el cáliz y asintió. No dijo nada sobre las vendas de los muchachos. Su rostro tenía una expresión que Gervasio no había visto antes, mezcla de satisfacción y nerviosismo. La iglesia San Marcos tenía 140 años de construida, muros de piedra caliza de 2 metros de grosor, techo abovedado con vigas de cedro original. El altar mayor era una pieza tallada en 1847 por artesanos locales. Medía 4 metros de ancho por 2 de profundidad. Detrás del altar había una puerta pequeña que llevaba a la cripta. Pocos feligreses sabían de su existencia. Ahí se guardaban los restos de 5 párrocos anteriores. También había un cuarto secreto donde Padre Vainilla realizaba preparaciones especiales, según le contó después a Camilo Herrera. La misa comenzó como siempre. Gervasio contó 73 fieles en los bancos, familias completas, niños pequeños, ancianos que venían cada domingo desde hacía décadas. Entre ellos estaba Doña Remedios Castellanos, de 81 años, quien nunca se había perdido una misa dominical en 40 años. También estaban los Morales, Papá Teodoro, Mamá Esperanza y sus 4 hijos, Alfredo de 16, Leticia de 14, Roberto de 11 y el pequeño Chuy de 7 años. La familia siempre se sentaba en la tercera banca del lado derecho. Teodoro trabajaba en la presidencia municipal. Esperanza vendía bordados en el mercado. Los Vilchis ocupaban su lugar habitual en la segunda fila. Don Crescencio, carpintero, de 52 años. Su esposa Delfina, partera reconocida en toda la región. Sus gemelas Azucena y Margarita, de 19 años. Las muchachas trabajaban como maestras en la escuela primaria Benito Juárez. En la primera banca se sentaba siempre Carmen Escobar, viuda desde los 45 años. Tenía 67 y había criado 8 hijos sola. Sus manos mostraban las marcas de décadas lavando ropa ajena. Cada domingo traía 2 velas de cera que compraba con sus últimas monedas. Durante la consagración, Padre Vainilla levantó el cáliz más alto de lo normal. La luz de la ventana atravesó el líquido. Se veía rojo intenso, más oscuro que el vino sacramental. Algunas gotas se derramaron sobre el corporal bordado. Las manchas se extendieron como tinta en papel húmedo. Los 3 acólitos flanqueaban al sacerdote. Camilo sostenía la patena dorada. Evaristo manejaba las vinajeras de plata. Baudilio tocaba la campanilla en los momentos solemnes, pero sus movimientos eran más lentos que de costumbre. Se veían débiles, como si hubieran perdido peso recientemente. Baudilio Campos se desmayó durante el Sanctus. Cayó de rodillas junto al altar. Su venda se manchó de sangre fresca que traspasó la tela blanca. El muchacho había perdido 7 kilos en los últimos 3 meses. Sus padres pensaban que era crecimiento normal de adolescente. Padre Vainilla siguió la ceremonia sin detenerse. Su voz sonaba más grave que habitualmente. Las oraciones latinas salían con pronunciación perfecta, pero había algo distinto en el ritmo, como si estuviera recitando de memoria algo que había practicado muchas veces. Evaristo Zúñiga ayudó a su compañero a levantarse. La camisa blanca de Baudilio tenía una mancha del tamaño de una mano. Los fieles susurraron entre sí, pero nadie se levantó. En San Cristóbal, la gente respetaba el protocolo religioso. Interrumpir una misa era impensable. Doña Remedios Castellanos notó que el color del cáliz era diferente. Durante 40 años había visto la misma ceremonia. Conocía cada matiz del vino sacramental. Ese líquido tenía un tono que nunca había observado, más denso, más oscuro,
con reflejos que cambiaban según la luz. Llegó el momento de la comunión. Padre Vainilla bebió del cáliz primero. Se limpió los labios con el purificador bordado. Una gota roja quedó en la tela blanca. El sacerdote hizo una pausa más larga que de costumbre. Sus ojos se cerraron como si estuviera saboreando algo especial. Carmen Escobar fue la primera fiel en acercarse. Tenía 67 años y comulgaba cada domingo desde los 16. Sus rodillas artríticas crujieron cuando se arrodilló ante el altar. Recibió la hostia en la lengua. Padre Vainilla mojó su dedo en el cáliz y le tocó los labios. El líquido tenía sabor metálico intenso. Carmen tragó y regresó a su banco. Su lengua guardó ese gusto durante horas. Era como chupar una moneda de cobre, pero más fuerte, más persistente. Le recordó al sabor que tenía la boca cuando se mordía la lengua hasta sangrar. Una. 72 personas más recibieron la comunión. Cada fiel probó el líquido del cáliz. Teodoro Morales fue el segundo en comulgar. El sabor le pareció extraño, pero no dijo nada. Su trabajo en la presidencia municipal le había enseñado a no hacer preguntas inconvenientes. Esperanza Morales notó inmediatamente que algo estaba mal. El líquido era más espeso que el vino normal. Se pegaba a sus dientes. Dejaba un residuo que no desaparecía con saliva. Pero siguió el protocolo. Regresó a su lugar sin comentarios. Alfredo Morales, de 16 años, casi escupe cuando probó el líquido. Su madre le apretó la mano para que guardara silencio. El muchacho tragó con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. El sabor le provocó náuseas inmediatas. Leticia Morales recibió su comunión con los ojos cerrados. Cuando el líquido tocó su lengua, abrió los ojos muy grandes. Miró directamente a Padre Vainilla. El sacerdote sostuvo su mirada sin pestañear, como si la estuviera retando a decir algo. Roberto Morales, de 11 años, comenzó a temblar después de comulgar. El sabor metálico le recordó la vez que se cortó la rodilla y se llevó los dedos ensangrentados a la boca. Su hermano menor, Chuy, aún esperaba su turno en la fila. Cuando llegó el turno de Chuy Morales, Esperanza quiso detenerlo. Algo en su instinto maternal le decía que protegiera al niño, pero romper el protocolo de comunión habría sido un escándalo. El pequeño de 7 años recibió la hostia y el líquido como todos los demás. Los ojos de Chuy se llenaron de lágrimas cuando probó el contenido del cáliz. Su pequeña lengua no podía procesar ese sabor extraño. Quiso escupir, pero su madre le había enseñado que la comunión se tragaba completa. El niño obedeció, aunque su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Don Crescencio Vilchis tenía experiencia catando vinos. En su juventud había trabajado en una vinícola de Parras, Coahuila. Reconocía los matices de diferentes uvas y añadas. Lo que probó en San Marcos ese domingo no era vino de ningún tipo que conociera. Delfina Vilchis era partera desde los 25 años. Había asistido más de 300 partos en la región. Conocía todos los olores y sabores relacionados con la sangre humana. Cuando el líquido del cáliz tocó su lengua, su experiencia profesional le confirmó lo que su mente se negaba a aceptar. Las gemelas Vilchis comulgaron una después de la otra. Azucena primero, luego Margarita. Ambas eran maestras educadas, sabían que algo estaba terriblemente mal, pero su formación católica les impedía cuestionar los sacramentos. Regresaron a su banca en silencio. Doña Remedios Castellanos fue la última en comulgar. Sus 81 años le habían dado sabiduría para reconocer situaciones peligrosas. Cuando probó el líquido, su instinto le gritó que huyera, pero sus piernas artríticas no le permitían movimientos rápidos. Regresó a Mitzmelsitzin, su lugar con dignidad, aunque su corazón latía aceleradamente. Después de la comunión, los 3 acólitos recogieron los elementos sagrados. Camilo Herrera limpió el cáliz con agua bendita. El agua se tiñó de rosa pálido, luego de rojo claro. El muchacho tuvo que cambiar el agua 3 veces para que saliera limpia. Evaristo Zúñiga guardó las hostias sobrantes en el sagrario. Sus manos temblaban ligeramente. La pérdida de sangre de los últimos meses lo había debilitado más de lo que imaginaba. Pero Padre Vainilla le había asegurado que su sacrificio serviría a un propósito divino superior. Baudilio Campos dobló los manteles del altar. Su venda seguía sangrando lentamente. Pequeñas gotas rojas mancharon el lino blanco que cubría la mesa sagrada. El muchacho no se atrevía a decirle nada a Padre Vainilla. El sacerdote le había explicado que el dolor era parte necesaria del proceso. Padre Vainilla terminó la misa con la bendición final. Sus palabras sonaron diferentes esa mañana, como si hubiera completado algo importante. Su rostro mostraba una satisfacción que no había tenido en misas anteriores. Los fieles salieron de la iglesia en silencio inusual.
Gervasio Montemayor, se quedó para limpiar la nave central. Mientras barría, encontró pequeñas manchas rojas en el suelo frente al altar. No eran de vino derramado. La textura era diferente, más espesa. Se pegaba al trapo húmedo de manera extraña. Esa tarde comenzaron los síntomas. Carmen Escobar fue la primera en sentir náuseas severas. A las 2 de la tarde empezó a vomitar. Su estómago rechazaba cualquier alimento. El sabor metálico persistía en su boca sin importar cuánta agua bebiera. Teodoro Morales llegó a su casa con dolores de estómago intensos. Su esposa Esperanza también se sentía mal. Los 4 hijos mostraban síntomas similares: náuseas, vómitos, dolor abdominal. El pequeño Chuy tenía fiebre alta. A las 3 de la tarde, 31 personas habían desarrollado los mismos síntomas. Todas habían comulgado esa mañana en San Marcos. Todas describían el sabor metálico persistente. Los síntomas eran idénticos: náuseas, vómitos con trazas de sangre, dolor abdominal severo. Dr. Plácido Ramírez atendía el puesto de salud de San Cristóbal desde 1961. Era médico militar retirado con experiencia en envenenamientos. Los síntomas que observó esa tarde no correspondían a ninguna intoxicación alimentaria común. Carmen Escobar llegó vomitando sangre fresca. Su nieta Consuelo la acompañó. Abuela, dice que la hostia sabía raro, explicó la muchacha de 20 años. Carmen no podía hablar. Sus labios estaban pálidos por la pérdida de sangre. Dr. Ramírez examinó a Carmen cuidadosamente. Su pulso era débil, presión arterial baja, signos de anemia aguda. Los vómitos contenían sangre coagulada mezclada con jugos gástricos, como si hubiera ingerido sangre varias horas antes. Los Morales llegaron en familia al puesto de salud. Esperanza cargaba a Chuy, que deliraba por la fiebre. Los otros 3 hijos caminaban con dificultad. Teodoro tenía la camisa manchada de vómito. Toda la familia había comulgado esa mañana. Dr. Ramírez interrogó a cada paciente por separado. Todos mencionaron el sabor metálico de la comunión. Todos describían el líquido del cáliz como más espeso que el vino normal. Algunos recordaban que tenía un color más intenso que de costumbre. Don Crescencio Vilchis llegó con sus 3 mujeres. Delfina, la partera, ya había vomitado sangre 2 veces. Sus gemelas se sostenían mutuamente para caminar. Las 4 habían recibido la comunión de manos de Padre Vainilla. Delfina Vilchis le susurró algo al oído a Dr. Ramírez. Como partera, había reconocido el sabor inmediatamente. Era sangre humana, le dijo. Sangre fresca mezclada con vino. He probado sangre de parturientas accidentalmente. Sé cómo sabe. A las 5 de la tarde, Dr. Ramírez llamó a la Jefatura de Salubridad en Tuxtla Gutiérrez. Reportó un brote de intoxicación masiva relacionado con una ceremonia religiosa. Inspector sanitario Macedonio Villarreal tomó el primer autobús a San Cristóbal. Villarreal llegó al puesto de salud a las 9 de la noche. Para entonces había 37 pacientes con síntomas similares. Todos habían comulgado en San Marcos. Ninguno de los que no comulgaron presentaba síntomas. Villarreal interrogó a 12 pacientes esa noche. Sus declaraciones fueron consistentes. El líquido del cáliz tenía sabor metálico. Era más espeso que el vino sacramental. Algunos notaron que el color era más oscuro. Varios mencionaron que Padre Vainilla parecía nervioso durante la ceremonia. A las 10 de la noche, Villarreal fue directo a la iglesia San Marcos. Padre Vainilla estaba en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa del lunes. Los 3 acólitos habían desaparecido. Sus familias dijeron que habían salido de viaje de urgencia. Necesito examinar los elementos de la comunión de esta mañana, dijo Villarreal. Padre Vainilla abrió el armario sagrado con una llave dorada que llevaba al cuello. Adentro había restos de vino en una botella común de vidrio verde. Hostias sin consagrar en una caja de metal. Villarreal examinó el cáliz dorado. Tenía residuos secos pegados al interior, manchas marrones que no correspondían a vino seco normal. El olor era diferente también, metálico, orgánico, como sangre que hubiera comenzado a coagularse. Tomó muestras raspando los residuos con una espátula esterilizada. Guardó todo en frascos etiquetados para enviar al laboratorio estatal. También se llevó muestras del vino restante y de las hostias sin consagrar para descartar contaminación. Los muchachos están enfermos, explicó Padre Vainilla. Baudilio se desmayó durante la misa. Los 3 se fueron a casa de unos parientes en Comitán para recuperarse. Regresarán la próxima semana. Villarreal visitó las 3 casas de los acólitos esa misma noche. En ninguna encontró a los muchachos. Los padres repitieron la misma historia.
Sus hijos habían salido de viaje por motivos de salud. No sabían exactamente dónde estaban ni cuándo regresarían. En casa de Baudilio Campos, Villarreal encontró vendas usadas en el bote de basura. Tenían manchas de sangre fresca. También halló algodón con residuos rojizos, como si alguien hubiera curado heridas recientemente. La madre de Baudilio, doña Esperanza Campos, parecía nerviosa. Evitaba el contacto visual con Villarreal. Sus respuestas eran evasivas. Mi hijo ha estado débil últimamente, admitió. Padre Vainilla dijo que podía ayudarlo con remedios especiales. En casa de Camilo Herrera, el inspector encontró una jeringa desechable escondida debajo del colchón del muchacho. También había un frasco pequeño con residuos de sangre seca. Los padres juraron que no sabían nada sobre esos objetos. La casa de Evaristo Zúñiga mostraba signos de partida apresurada, ropa tirada, cajones abiertos, como si la familia hubiera empacado de urgencia. Los vecinos confirmaron que habían visto a los Zúñiga subirse a un camión de pasajeros esa misma tarde. Al día siguiente, las muestras llegaron al laboratorio estatal en Tuxtla Gutiérrez. Técnico Froilán Esquivel era especialista en análisis forenses. Había trabajado casos de envenenamiento para la Procuraduría Estatal. Los resultados de San Cristóbal fueron los más inusuales de su carrera. El líquido del cáliz contenía sangre humana, grupo sanguíneo O positivo. También había trazas de heparina, un anticoagulante usado en transfusiones hospitalarias. La concentración sugería que alguien había extraído sangre profesionalmente y la había preservado para uso posterior. Esquivel calculó aproximadamente 200 mililitros de sangre mezclados con 50 mililitros de vino tinto. La proporción era exacta, como si alguien hubiera medido las cantidades cuidadosamente para lograr una consistencia específica. Las pruebas de ADN no existían en 1964, pero Esquivel pudo determinar que la sangre provenía de al menos 2 donantes diferentes. Los grupos sanguíneos coincidían, pero había variaciones menores en otros marcadores que indicaban múltiples fuentes. Esquivel llamó por teléfono a Villarreal. «Es sangre fresca», reportó. «Menos de 24 horas desde la extracción. Aproximadamente 200 mililitros mezclados con vino tinto. Hay trazas de anticoagulante farmacéutico. Esto fue planeado profesionalmente». Villarreal regresó a la iglesia con una orden de cateo firmada por el juez municipal. Padre Vainilla estaba confesando en el confesionario principal. 3 mujeres esperaban su turno en el banco de madera tallada. En la sacristía, Villarreal registró cada armario y cajón. Detrás de los ornamentos litúrgicos encontró una caja de cartón escondida. Contenía material médico, jeringas desechables, tubos de ensayo vacíos, gasas manchadas de sangre, una botella de heparina del hospital regional. También halló un cuaderno de pasta negra. Tenía 47 páginas escritas a mano con letra perfecta. Era la caligrafía de Padre Vainilla, que había estudiado con los jesuitas y tenía formación en escritura eclesiástica. Las anotaciones comenzaban en diciembre de 1963. Diciembre 15. Camilo acepta la oblación. Dice que Dios se lo pide en sueños. He comenzado las preparaciones para el ritual especial. Los antiguos cristianos bebían sangre de mártires para alcanzar la santidad. Diciembre 22. Evaristo se une al plan divino. Los 2 muchachos entienden la importancia del sacrificio. Sus familias no deben saber. El secreto es parte del sacramento especial. Diciembre 28. Primera extracción exitosa. 50 mililitros de Camilo, 50 de Evaristo. Usé heparina para evitar coagulación. La sangre se conserva perfectamente en el refrigerador de la casa parroquial. Las anotaciones continuaban semanalmente hasta abril. Describían las extracciones regulares de sangre de los 3 acólitos. Padre Vainilla había desarrollado un sistema rotativo. Cada muchacho donaba 50 mililitros cada 2 semanas, nunca más para evitar anemia severa. Enero 8. Baudilio es el tercero en unirse. Ya tenemos los 3 donantes necesarios para el ritual pascual. He calculado que necesitaremos 200 mililitros totales para la comunión especial del domingo de Ramos. Enero 15, segunda extracción. Los muchachos muestran palidez, pero nada preocupante. Les doy complementos vitamínicos para compensar la pérdida. Dicen que se sienten honrados de participar en algo sagrado. El cuaderno contenía diagramas detallados del procedimiento de extracción. Padre Vainilla había dibujado las venas del antebrazo. Marcó los puntos exactos de inserción de la aguja. Anotó los tiempos de coagulación y las cantidades máximas seguras. Febrero 12. Los padres de Baudilio preguntan por su palidez. Les dije que es crecimiento normal. El muchacho ha perdido 6 kilos, pero su compromiso espiritual no flaquea.
Entiende que sufrir por Cristo es un privilegio. Febrero 26. Problema menor. Camilo se desmayó durante la extracción. Reduje la cantidad a 40 mililitros por sesión. Debo ser más cuidadoso. No podemos llamar la atención antes del ritual principal. Las páginas mostraban que Padre Vainilla había estudiado medicina antes del seminario. Conocía anatomía humana. Sabía exactamente dónde insertar las agujas para extraer sangre sin causar daño permanente. Sus conocimientos médicos hacían el procedimiento eficiente y relativamente seguro. Marzo 12. Cuarta extracción de cada donante. Ya tenemos 160 mililitros almacenados. La sangre se conserva perfectamente con la heparina. El color es perfecto. El sabor será indistinguible del vino sacramental. Marzo 26. Los muchachos muestran signos de anemia leve. Sus madres han notado el cansancio. Les di hierro en pastillas y les dije que es parte del ayuno cuaresmal especial. Creen que es preparación espiritual. Abril 4. Séptima y última extracción programada. Los 3 donantes han dado 350 mililitros cada uno durante 4 meses. Usaré 200 mililitros para la comunión pascual. El resto se guardará para futuras ceremonias especiales. La página final del cuaderno tenía una lista completa de los 73 fieles que habían comulgado el 12 de abril. Junto a cada nombre, Padre Vainilla había puesto una marca de verificación. También había anotado observaciones sobre la reacción de cada persona. Carmen Escobar notó el sabor inmediatamente, pero no dijo nada. Teodoro Morales se ve incómodo, pero respeta el protocolo. Esperanza Morales sospecha algo, vigila a sus hijos. Chuy Morales, demasiado pequeño para entender, pero obedece. Villarreal arrestó a Padre Vainilla inmediatamente después de encontrar el cuaderno. El sacerdote no opuso resistencia. Solo pidió terminar las confesiones de las señoras que esperaban. Son almas que necesitan perdón, explicó. Durante el arresto, Padre Vainilla mantuvo una calma extraña, como si hubiera esperado que llegara ese momento. Lo que hice fue por amor a Dios, declaró. Los primeros cristianos bebían la sangre de los mártires. Yo solo seguí la tradición apostólica. Los 3 acólitos aparecieron 2 días después. La policía estatal los encontró en una cabaña abandonada cerca del río Amarillo. Habían estado escondidos, sin comida ni atención médica. Camilo Herrera tenía anemia severa. Los 3 habían perdido más de 10 kilos cada uno. Baudilio Campos fue hospitalizado inmediatamente. Su nivel de hemoglobina estaba peligrosamente bajo. Los médicos necesitaron transfundirle 2 unidades de sangre para estabilizarlo. El muchacho había donado más de 400 mililitros durante 4 meses. Evaristo Zúñiga confesó todo ante el Ministerio Público. Padre Eliseo nos dijo que éramos elegidos especiales, declaró, que nuestro sacrificio sería como el de Cristo, que la gente que bebiera nuestra sangre alcanzaría la santidad verdadera. El muchacho explicó el proceso completo. Las extracciones se realizaban en la cripta debajo del altar mayor. Padre Vainilla tenía equipo médico profesional. Conocía exactamente cuánta sangre extraer sin causar daño permanente. Siempre curaba las heridas cuidadosamente. Nos decía que éramos los nuevos apóstoles, continuó Evaristo, que Cristo había bebido sangre humana en la última cena verdadera, que los evangelios habían ocultado esa parte de la historia para proteger el sacramento. Camilo Herrera estaba demasiado débil para declarar durante varios días. Cuando finalmente pudo hablar, su testimonio confirmó lo que habían dicho sus compañeros. Padre Vainilla los había convencido de que participaban en un ritual sagrado superior. Nos mostró libros antiguos, recordó Camilo. Decían que los primeros cristianos tomaban sangre de vírgenes consagradas, que esa era la verdadera comunión que Jesús había instituido. Nosotros éramos vírgenes consagradas como acólitos. El proceso judicial comenzó en octubre de 1964. Padre Vainilla fue acusado de lesiones graves, administración de sustancias nocivas, abuso de confianza y corrupción de menores. También enfrentó cargos por ejercicio ilegal de la medicina. Durante el juicio salieron más detalles perturbadores. Padre Vainilla había estudiado 2 años de medicina en la Universidad Nacional antes de ingresar al seminario. Tenía conocimientos profundos de flebotomía y conservación de sangre. Sus habilidades médicas habían hecho posible el plan. El fiscal presentó el cuaderno negro como evidencia principal. Las 47 páginas documentaban meticulosamente cada paso del proceso, desde el convencimiento de los acólitos hasta las extracciones semanales. Todo estaba planeado con precisión científica. Los padres de los 3 acólitos testificaron que nunca supieron sobre las extracciones de sangre. Sus hijos habían guardado el secreto durante 4 meses.
Padre Vainilla les había prohibido contarle a cualquier adulto sobre las preparaciones especiales. Carmen Escobar también testificó, aunque su salud estaba muy deteriorada. Había perdido 12 kilos después de la comunión del 12 de abril. Sus vómitos continuaron durante semanas. Los médicos no pudieron determinar si su condición mejoraría completamente. Yo sabía que algo estaba mal, declaró Carmen con voz débil. El sabor no era vino, era algo que mi cuerpo rechazaba. Pero uno no cuestiona los sacramentos, uno confía en que el sacerdote sabe lo que hace. Dr. Plácido Ramírez explicó al tribunal los efectos médicos de ingerir sangre humana. El estómago humano no está diseñado para procesar sangre en cantidades significativas. Causa irritación severa del tracto digestivo. Los síntomas pueden persistir durante semanas. Los 73 fieles que comulgaron esa mañana ingirieron aproximadamente 3 mililitros de sangre cada uno, explicó Dr. Ramírez. Es suficiente para causar náuseas, vómitos y dolor abdominal severo. En personas mayores o débiles puede causar complicaciones graves. La defensa argumentó que Padre Vainilla había actuado por convicciones religiosas sinceras. Su abogado presentó textos históricos sobre rituales cristianos primitivos. Intentó demostrar que el sacerdote creía genuinamente en la legitimidad teológica de sus actos. Pero el fiscal demostró que Padre Vainilla había ocultado deliberadamente sus acciones, había mentido a los padres de los acólitos, había engañado a los fieles sobre el contenido de la comunión. Sus actos fueron premeditados y conscientes. El juicio duró 8 meses. La sentencia se dictó en junio de 1965. Padre Vainilla fue condenado a 5 años de prisión. También recibió inhabilitación permanente para ejercer funciones sacerdotales. La diócesis lo expulsó formalmente del clero. Durante su encarcelamiento, en el penal de Cerro Hueco, Padre Vainilla mantuvo que había actuado correctamente. Escribió cartas a teólogos europeos buscando apoyo para sus teorías. Nunca mostró arrepentimiento por lo que había hecho a los 73 fieles ni a los 3 acólitos. En prisión, Vainilla escribía compulsivamente. Llenó 23 cuadernos con reflexiones teológicas sobre la verdadera comunión. Argumentaba que la Iglesia había abandonado las prácticas originales del cristianismo primitivo. Sus escritos circularon entre otros internos, creando un pequeño grupo de seguidores. Los 3 acólitos necesitaron meses para recuperarse físicamente. Camilo Herrera desarrolló anemia crónica que lo acompañó el resto de su vida. Evaristo Zúñiga sufrió pesadillas recurrentes sobre las extracciones en la cripta. Baudilio Campos mostró signos de trauma psicológico severo. Las familias de los muchachos abandonaron San Cristóbal gradualmente. Los Herrera se mudaron a Guadalajara en agosto de 1965. Camilo nunca volvió a pisar una iglesia. Se convirtió en mecánico automotriz y evitó hablar sobre su experiencia como acólito. Los Zúñiga emigraron a Estados Unidos en 1966. Evaristo se estableció en Los Ángeles, donde trabajó en construcción durante 40 años. Solo a su esposa le contó sobre los eventos de San Cristóbal. Nunca regresó a México. Baudilio Campos desapareció en septiembre de 1965. Su familia reportó que había salido de casa una mañana y nunca regresó. Algunos vecinos lo vieron abordando un autobús hacia la Ciudad de México. Nunca se supo qué le pasó después. Los padres de Baudilio recibieron una carta 3 años después. Sin remitente, Matasellos de Veracruz. Decía simplemente: «Estoy bien, no me busquen, nunca podré perdonar lo que pasó». La letra parecía de Baudilio, pero no pudieron confirmarlo. La iglesia San Marcos siguió operando normalmente después del escándalo. La diócesis envió a Padre Matías Cordero en septiembre de 1964. Era un sacerdote mayor de 58 años que había trabajado 25 años en parroquias rurales sin incidentes. Padre Cordero encontró que la congregación había disminuido significativamente. Muchas familias se habían cambiado a otras parroquias. Los que quedaban mostraban desconfianza hacia cualquier cambio en la liturgia tradicional. Cualquier variación en la misa causaba nerviosismo visible. El nuevo párroco descubrió manchas en el altar mayor que no se quitaban con ningún producto de limpieza. Había intentado lejía, ácido muriático, solventes industriales. Las manchas pardas permanecían como si estuvieran grabadas en la piedra. Mandó instalar una nueva plancha de mármol encima del altar original. Durante las obras, los albañiles encontraron una caja de metal enterrada bajo la piedra. Medía 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Estaba sellada con cera de abejas y parafina. Adentro había 17 frascos pequeños con sangre seca. Cada uno tenía una etiqueta con fecha y nombre. Camilo, 15 Dic, 1963,
Evaristo, 22 Dic, 1963, Baudilio, 8N, 1964. Las fechas correspondían exactamente con las anotaciones del cuaderno negro. Padre Cordero quemó la caja y su contenido en el patio trasero de la iglesia esa misma noche. Las llamas se volvieron verdes cuando consumieron la sangre seca. El olor a hierro fresco se sintió en todo el barrio durante horas. Las cenizas se mezclaron con cal viva y se enterraron en terreno consagrado del cementerio parroquial. Padre Cordero bendijo el sitio y nunca volvió a mencionarlo. Solo en su diario personal anotó: «Hoy purifiqué los restos de una abominación». Gervasio Montemayor siguió trabajando como sacristán hasta 1970. Nunca habló públicamente sobre lo que vio esa mañana del 12 de abril. Solo a su esposa Jovita le contó sobre el líquido espeso en el cáliz dorado. Ella le rogó que guardara el secreto. En sus últimos años, Gervasio desarrolló una obsesión con limpiar el cáliz dorado. Lo lavaba 5 veces antes de cada misa. Usaba agua hirviendo y jabón especial importado de la Ciudad de México. Nunca logró sentir que estuviera completamente limpio. Gervasio murió en 1975 de un infarto mientras limpiaba la sacristía. Lo encontraron con el cáliz dorado en las manos. Había estado tallándolo con un cepillo de cerdas duras. Sus nudillos estaban ensangrentados por la fricción repetitiva. Carmen Escobar nunca se recuperó completamente de los efectos de la comunión del 12 de abril. Su salud se deterioró gradualmente durante los siguientes meses. Perdió 18 kilos. Su cabello se volvió completamente gris en 6 semanas. Los médicos no pudieron explicar su condición. Los análisis de sangre mostraban deficiencias nutricionales severas, como si su cuerpo hubiera rechazado los alimentos durante meses. Sus familiares notaron que evitaba cualquier líquido rojo, incluidos jugos de frutas. Carmen murió en febrero de 1965, 10 meses después de la comunión envenenada. En su lecho de muerte deliró sobre el sabor que nunca se va. Sus últimas palabras fueron: «Todavía lo siento en mi lengua». Su familia pidió que fuera sepultada con la boca llena de sal bendita. La familia Morales sufrió consecuencias duraderas. Esperanza desarrolló una fobia severa a las iglesias. No pudo volver a comulgar durante el resto de su vida. Su esposo Teodoro perdió su trabajo en la presidencia municipal cuando el escándalo se hizo público. El pequeño Chuy Morales, que tenía 7 años durante la comunión, desarrolló pesadillas crónicas. Soñaba que se ahogaba en un líquido rojo espeso. Sus padres lo llevaron con curanderos tradicionales, pero los tratamientos no funcionaron. Las pesadillas continuaron hasta la adolescencia. Alfredo Morales, de 16 años durante los eventos, se volvió agresivamente ateo. Rechazó toda práctica religiosa. Cuando sus padres insistían en ir a misa, él se escapaba de casa. A los 18 años se mudó a Monterrey y cortó contacto con su familia durante años. Roberto Morales desarrolló una fascinación morbosa con la sangre. De adolescente coleccionaba imágenes médicas de procedimientos quirúrgicos. Estudió para técnico en laboratorio clínico. Su familia siempre sospechó que el trauma de los 7 años influyó en sus decisiones profesionales. Solo Leticia Morales mantuvo una relación relativamente normal con la religión, pero nunca volvió a comulgar. Asistía a misa, pero se quedaba en su banco durante la comunión. Su esposo nunca entendió por qué rechazaba ese sacramento específico. Los Vilchis enfrentaron problemas diferentes. Delfina la partera perdió varios clientes cuando se supo que había identificado correctamente el sabor a sangre, pero no había alertado a nadie inmediatamente. Las familias dudaban de su juicio profesional. Don Crescencio tuvo que cerrar su carpintería temporalmente. Los clientes evitaban hacer negocios con familias involucradas en el escándalo. La reputación de los Vilchis se recuperó gradualmente, pero nunca regresó a los niveles anteriores. Las gemelas, Vilchis, Azucena y Margarita, perdieron sus trabajos como maestras. La supervisión escolar decidió que su asociación con el caso las hacía moralmente inadecuadas para educar niños. Ambas tuvieron que buscar empleo en otras ciudades. Doña Remedios Castellanos, la fiel de 81 años que nunca se había perdido, una misa dominical, desarrolló una desconfianza profunda hacia todos los sacerdotes. Siguió asistiendo a la iglesia, pero desde la entrada se negaba a acercarse al altar. En 1967, un periodista de la revista Proceso llegó a San Cristóbal investigando casos de abuso clerical. Entrevistó a varios testigos del caso Vainilla. La mayoría se negó a hablar. Los que accedieron pidieron que no se usaran sus nombres reales. El artículo nunca se publicó. El editor decidió que la historia era demasiado perturbadora para el público general.
También recibió presiones de la Arquidiócesis de México para suprimir la investigación. Los archivos del periodista desaparecieron, misteriosamente, de su oficina. Inspector Macedonio Villarreal se jubiló en 1980, después de una carrera distinguida en salud pública. Durante sus últimos años en servicio, nunca encontró otro caso que se comparara con los eventos de San Cristóbal. Guardó copias personales de toda su investigación. Villarreal escondió los documentos en su casa durante décadas. Los guardaba en una caja fuerte instalada detrás de un librero falso en su estudio. Solo su esposa sabía de la existencia de esos archivos. Nunca los mostró a periodistas ni investigadores. Cuando Villarreal murió en 2003, su viuda Esperanza encontró la caja fuerte abierta. Contenía 347 páginas de documentos, fotografías del cáliz manchado, copias de análisis de laboratorio, testimonios de testigos, páginas fotocopiadas del cuaderno negro de vainilla. También había una carta sellada dirigida a quien corresponda. En ella, Villarreal explicaba por qué había guardado los documentos. Este caso representa el crimen más calculado y perturbador que investigué en 35 años de servicio. Las autoridades quisieron enterrarlo, pero la verdad merece preservarse. Esperanza. Villarreal entregó todos los documentos al Archivo Municipal de San Cristóbal en 2004. El director del archivo, licenciado Herminio Grajales, los catalogó como Expediente Sanitario 1964, acceso restringido. Solo investigadores académicos con autorización especial pueden consultarlos. En 2010, un estudiante de antropología de la UNAM llamado Fernando Esqueda escribió su tesis doctoral sobre rituales religiosos heterodoxos en Chiapas. El caso de San Cristóbal ocupaba 3 capítulos completos de su investigación. Esqueda entrevistó a 23 descendientes de los fieles que comulgaron el 12 de abril de 1964. Muchos seguían viviendo en San Cristóbal. Algunos habían heredado traumas familiares relacionados con los eventos. Otros simplemente evitaban hablar del tema. Doña Consuelo Escobar, nieta de Carmen, recordaba vívidamente los síntomas de su abuela. Nunca volvió a ser la misma después de esa misa. Perdió el gusto por la comida. Decía que todo le sabía a metal. Se fue apagando lentamente hasta que murió. El hijo mayor de Teodoro Morales, que en 1964 tenía 16 años, accedió a una entrevista anónima. Mi familia nunca se recuperó. Mis padres se divorciaron en 1968. Mi mamá nunca pudo superar el miedo. Mi papá empezó a beber. Nosotros los hijos crecimos con cicatrices. La investigación de Esqueda reveló que al menos 12 de los 73 fieles que comulgaron ese día desarrollaron problemas de salud crónicos. Varios murieron antes de los 65 años por enfermedades gastrointestinales. Las tasas de mortalidad eran significativamente más altas que el promedio regional. Esqueda intentó localizar a los 3 acólitos sobrevivientes. Camilo Herrera había muerto en Guadalajara en 1998. Evaristo Zúñiga seguía vivo en Los Ángeles, pero se negó a ser entrevistado. Baudilio Campos permanecía desaparecido. La tesis se publicó en la revista Antropología Mexicana, con tiraje limitado. Ningún medio masivo cubrió la historia. La Iglesia Católica no emitió comentarios oficiales. El tema siguió siendo tabú en San Cristóbal. El cáliz dorado usado en la comunión del 12 de abril desapareció del inventario parroquial en fecha desconocida. Padre Cordero lo había guardado en la caja fuerte de la sacristía después de 1964. Cuando revisaron la caja fuerte en 1985, ya no estaba ahí. Nunca se determinó quién se llevó el cáliz ni cuándo. Padre Cordero había muerto en 1982 sin dejar registros sobre su disposición. Su sucesor, Padre Abundio Morales, encontró solo una nota en el inventario: cáliz principal, retirado para purificación especial. En 2015, un coleccionista de Midden arte religioso en Puebla puso en venta un cáliz del siglo XVIII a través de una casa de subastas prestigiosa. Las fotografías del catálogo mostraban una copa dorada con manchas marrones en el interior que no habían podido limpiarse. La descripción mencionaba que el cáliz provenía de una iglesia colonial de Chiapas y había sido usado en ceremonias especiales durante el periodo colonial. El precio inicial era de 35,000 pesos, pero llegó a 45,000 en la subasta final. El cáliz fue comprado por un coleccionista anónimo que pagó en efectivo. La casa de subastas no guardó registro del nombre del comprador final, solo una descripción: hombre de aproximadamente 60 años, acento del sureste de México, muy interesado en la procedencia específica de la pieza. Padre Vainilla cumplió solo 2 años de su condena de 5. Fue liberado en 1967 por buena conducta.
y porque las autoridades penitenciarias consideraron que no representaba peligro para la sociedad. La diócesis arregló su traslado inmediato a una parroquia remota en Oaxaca. En su nueva asignación, Vainilla dirigía una pequeña iglesia en Santa María Atzompa, un pueblo de 800 habitantes. Mantuvo un perfil bajo durante 3 años. Los feligreses lo describían como un sacerdote devoto, pero extrañamente obsesionado con los detalles de la comunión. En 1970, Vainilla desapareció de Atzompa sin avisar a sus superiores. Su casa parroquial se encontró vacía, con señales de partida apresurada. Solo faltaban sus pertenencias personales y algunos libros de teología. Los ornamentos y objetos sagrados quedaron intactos. La diócesis de Oaxaca reportó la desaparición a las autoridades civiles, pero la búsqueda fue mínima. Muchos asumieron que Vainilla había abandonado el sacerdocio para comenzar una nueva vida. Nunca se emitió una orden de arresto formal. En 1985, un sacerdote jubilado en Guatemala reportó haber conocido a un hombre que se identificaba como Eliseo Vainilla, ex sacerdote católico. Trabajaba como médico rural en Alta Verapaz. Los detalles físicos coincidían, pero nunca se confirmó la identidad. Hoy, la iglesia San Marcos sigue activa con 340 feligreses regulares. Los domingos se celebran 3 misas, 7, 9 y 11 de la mañana. La comunión se sirve exclusivamente con hostias comerciales y vino sacramental embotellado comprado a distribuidores certificados. El párroco actual, Padre Juvenal Escobar, llegó en 2018. Conoce la historia de 1964, pero evita mencionarla. Lo importante es el presente, dice cuando los periodistas ocasionales preguntan sobre el pasado de la parroquia. En la sacristía hay una fotografía grupal de todos los párrocos que han servido en San Marcos desde 1890. Padre Vainilla no aparece en la imagen. Su periodo aparece marcado como sede vacante 1963-1964, en letras doradas sobre fondo negro. El altar mayor conserva la plancha de mármol blanco que instaló Padre Cordero en 1965. Debajo permanecen las manchas originales que nunca se pudieron limpiar completamente. Durante las misas matutinas de invierno, cuando la humedad es alta, aún se percibe un leve olor metálico. Los archivos diocesanos de 1964 muestran 3 páginas faltantes en el expediente de San Marcos. No fueron arrancadas, se cortaron con tijeras o navaja, dejando bordes perfectos. Alguien se llevó información específica sin dañar el resto del documento. Las páginas faltantes correspondían exactamente a las fechas entre el 10 y el 15 de abril de 1964. Todo lo anterior y posterior al periodo crítico permanece intacto. El corte fue quirúrgico, realizado por alguien que sabía exactamente qué información buscar. El Laboratorio Estatal de Tuxtla Gutiérrez conserva muestras congeladas del caso en un almacén especial para evidencia forense histórica. Los frascos están etiquetados como Caso San Cristóbal 1964, preservar indefinidamente. Técnico Esquivel había insistido en mantener las muestras por su valor científico único. En 2019, un investigador forense moderno solicitó permiso para analizar las muestras con tecnología de ADN actualizada. Su petición fue denegada por falta de relevancia legal contemporánea. Las muestras siguen congeladas, sin tocar desde 1964. ¿Quién más sabía sobre las extracciones de sangre antes del 12 de abril? ¿Por qué ningún adulto responsable notó las vendas de los acólitos durante 4 meses? El purificador bordado, que usó Padre Vainilla esa mañana, nunca se encontró entre los ornamentos litúrgicos. Desapareció junto con el sacerdote y nunca fue incluido en los inventarios posteriores de la parroquia.